Listo, buenas tardes, bienvenidos al taller de lectura. Esta sería nuestra primera sesión. Mi nombre es Estefanía Carrasco y estoy a cargo de este taller a partir del día de hoy. Quizá es un taller un poquito tedioso, pero vamos a descubrir que el leer no incluye ni influye gran ciencia. Entonces, creo que tenemos ya a alguien conectado. Este es el momento para que por favor me diga cuál es su nombre. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Listo, veo que es Francisco quien es el asistente del taller, pero no puedo escuchar no lo puedo escuchar todavía. Sería importante que activemos la partecita del micrófono para que podamos hablar un poquito, por favor. Ahí, háblale para ver si te escucha. ¿Me escucha, profe? Sí. Ya, gracias. Listo. Entonces vamos a empezar con el taller de la lectura. Cuando nos preguntan qué es leer, entendemos a leer como un proceso bastante tedioso que nos viene siguiendo lastimosamente desde que aprendemos a escribir, porque el leer y el escribir siempre han ido de la mano. Entonces, inmediatamente cuando aprendimos del abecedario, las vocales y las letras, alguien más nos enseñó a leer cuando contábamos consonantes, vocales, etc. Entonces, a medida de eso, habíamos empezado ya a leer. Para muchos de nosotros el leer es algo bastante complicado, porque quizá no hemos encontrado todavía la obra concisa, la obra perfecta, la que nos gusta leer. En su caso, ¿ha leído algunas obras ya completas? ¿Ha encontrado ya alguna que le ha llamado la atención? ¿Se ha decepcionado de la lectura? ¿Qué ha pasado? Estoy leyendo un cómic de Spider-Man. ¿Y ahí qué tal el cómic? ¿Te llamó la atención, no? Sí. Ya, qué chévere. Entonces, siempre que vas a leer un libro, lo has escogido, el tema que has escogido, ¿lo has dicho tú o alguien más lo ha escogido por ti? Por ejemplo, vas al colegio y te dicen, bueno, este es el libro que va a leer. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido con esa experiencia? ¿Te han gustado esos libros o te han parecido medios aburridos, muy largos? Todos son buenos. Todos te han gustado. ¿Te gustan más los cortos? Mande, profe. Todos los libros te han gustado. Sí, ninguno puedes decir, no, qué aburrido ese libro, no me gustó. No. Ya, qué chévere, en esa parte muy bien. Porque hay muchos chicos a los que llegan a leer un libro y dicen, wow, este libro está extenso, está enorme, nunca lo voy a terminar de leer, entonces desisten por ir a leer los resúmenes en el internet. Entonces este taller está creado para eso, para que veamos de que la extensión del libro y su título tiene que ver con la calidad del mismo. Pero en tu caso me alegra saber que todos los libros que has leído te han gustado mucho. Qué chévere, es algo muy interesante. A ver, ahora vamos a leer dos frasecitas que tienen relación en cuanto a la lectura, ¿ya? ¿Puedes leer la primera, la que está en rosado? ¿La puedes leer? La que está en rosado. ¿Sí la ves? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Quién, profe? Francisco, ¿ves la frasecita de rosado? Francisco Herrera, ¿ves la frasecita del recuadro rosado? ¿La puedes leer, por favor? O José, a ver, ayúdanos con la lectura de esta frase, ¿ya? José, por favor. La lectura no da al hombre sabiduría, le da conocimientos. Ya, muy bien. Entonces, José,
¿Qué piensas sobre esta frase? ¿Te parece que está bien escrita o será que el que la escribió estaba medio loco y por eso escribió eso? ¿Qué te parece? ¿Será verdad? Pues esta frase me parece que sí, está bien escrita porque cuando una persona lee, le da conocimiento sobre la lectura que está leyendo, como digamos, si yo leo El Principito, me da conocimiento de todo lo que él vivió y todo lo que hizo en todo el cuento que yo leí. Exacto, muy bien, chévere. Entonces ya sabes que la lectura viene, aparte los libros que todos hemos leído vienen de mano con la historia, porque se han puesto a pensar en qué sucedería si alguien no hubiera dejado un librito escrito sobre la conquista o sobre cómo se formó el país. ¿Sería posible que nosotros en la actualidad sepamos sobre eso? ¿Qué creen? ¿Sería posible o sería imposible que sepamos sobre eso si no hubiera un librito en base a eso? ¿Sería posible? Profe, ¿puede repetir la pregunta que no la escuché? ¿Sería posible que nosotros comprendamos una parte de la historia si alguien no hubiera escrito un libro en ese momento? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a nuestro continente y no se escribía un libro sobre ello, ¿sería que nosotros sabíamos sobre eso o no? ¿Sabríamos o no sabríamos? No, no hubiéramos sabido porque si alguien no hubiera escrito un cuento sobre eso, no nos hubieran dado información de cómo pasó que los españoles llegaron a nuestro continente. Exacto, muy bien, José. Entonces, recuerden que la lectura también va de mano, la literatura en sí va de mano con la historia, entonces son dos materias que se aprenden siempre a la par, porque los libros nos sirven como evidencia de la partecita de la historia, entonces como tú mencionabas, si alguien no escribía ese libro o ese texto, no hubiéramos sabido nada sobre lo que ocurrió. Ahora, la parte de los conocimientos, como tú dijiste, cada libro te da una nueva enseñanza, es decir, no solo aprendes teorías relacionadas a la ciencia o a la historia, sino también hay libros que te dejan un mensaje. Por ejemplo, cuando lees un cuento, detrás del cuento hay un mensaje, detrás de la fábula hay un mensaje, inclusive detrás de las leyendas hay un mensaje. José, cuéntame qué cuento has leído y qué mensaje te ha dejado. Cualquiera de los que has leído. Pues no suelo mucho leer, pero un día había leído un cuento que se llama El Club Arcoíris, que se trataba de niños que iban a ir a una expedición al zoológico y todos iban a ir de un mismo color y a los que teníamos que prestarles atención eran los de color verde, porque todos ellos iban a ser un grupo, todos los que vayan de verde iban a ser un grupo. Entonces los demás se sentían solos porque iban de diferente color y empezaron a arrancar, digamos, hojas de los árboles o hasta quitarles la ropa verde a los que la tenían puesta. Entonces luego una niña pensó y dijo que esto estaba mal y que sería mejor formar un club en vez de estar peleando por estar en un solo grupo. Y ahí se formó el Club Arcoíris, porque compartían comida, colores de ropa y conversaciones y todo. Así se formó el Club del Arcoíris. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te dejó a ti ese cuento? ¿Qué te dejó después de leer el cuento? ¿Qué aprendiste? Pues aprendí que no hay que obligar a alguien o, o no hay que dejar que alguien eh, no hay que dejar que alguien te arranque pues el vestuario o el sentimiento que tú tengas con tal de que pueda formar un grupo con todas esas personas que están a tu alrededor. Exacto, muy bien, qué chévere, José. Espera, yo les voy a contar un cuento cortito. No es un cuento, es un mito. Los mitos se caracterizan porque interviene un dios, entonces estos mitos son similares a los cuentos, pero siempre nos dejan un mensaje. Este mito se llama el mito de Atenea y Heracles. Entonces, por lo general estos llevan los nombres de sus personajes. Y la historia va así. Resulta que en la antigua Grecia, todos los dioses a veces estaban sin hacer nada, como nosotros ahorita en la cuarentena. Entonces, a veces les daba por inmiscuirse, por investigar, por andar como de vecinas chismosas en la vida de los hombres reales. Entonces,
Resulta que Atenea, que era una diosa, la diosa de la sabiduría y de los conocimientos, se fue por ahí a caminar a ver qué encontraba y vio a una mujer que estaba encargada de confeccionar varias prendas de vestir y vio que esta mujer tenía algunos problemas para hacerlo. Es decir, no le salía bien la costura, cortaba medio chueco, entonces ya llevaba horas en eso y no podía hacerlo bien. La pobre Atenea, viendo cómo esta mujer sufría, al ver que no podía lograr lo que quería, tomó una decisión y dijo, bueno, esta pobre mujer se ha pasado horas intentando y no puede hacer nada. Entonces hoy yo le voy a regalar un talento para que pueda terminar su trabajo. Y Atenea le regaló el don de poder hacer las cosas súper bien en relación con la costura. Es decir, esta mujer cosía muy bien, tejía hermosísimo, porque Atenea le había dado ese don. Atenea luego de esto se sintió muy contenta y regresó hacia el Olimpo, donde era su casa, la casa de los dioses. Pero luego pasó algún tiempo y otra vez Atenea se aburrió y dijo, bueno, voy a ver qué pasó con la vida de esta mujer. Y volvió a ver a esta mujer. Y cuando volvió a verla, Atenea, porque no podía dejar que la vean así como una diosa, se disfrazó de ser humano corriente y la fue a visitar. Cuando golpeó la puerta de la casa de la mujer, vio que había mucha gente esperando para que ella confeccionara algún tejido o una prenda de vestir. Entonces, ella le preguntó que de dónde había sacado tanta habilidad y le dijo que había aprendido sola. Es decir, se olvidó que Atenea le había regalado ese don. Y le dijo, bueno, entonces como tú aprendiste sola, vamos a hacer un concurso. A ver quién de las dos teje más bonito. Y empezaron a hacer un concurso. Adivina a quién ganó el concurso, José. ¿Será que ganó la diosa o la mujer? Yo creo que ganaría la mujer. Ya, ¿por qué crees que ganó la mujer? Si la diosa tenía muchos talentos. La mujer, porque ¿Por qué la mujer? A ver, cuéntenme. ¿Por qué no la diosa si la diosa tenía todo un montón de listas de habilidades? ¿Por qué la mujer, Francisco? porque tenía Porque la más, diosa no practicó el tejido y la mujer empezó a practicar desde que Atenea le había dado ese don y por eso es que ganaría la mujer. Ya, muy bien, José. Resulta, la historia termina así. Evidentemente, como ambos acertaron, la ganadora fue la mujer, pero esto no le gustó para nada a Atenea. Entonces se puso fúrica, furiosa, estaba enojadísima. ¿Y qué creen que decidió hacer con la mujer? ¿Qué creen que le hizo? Darle ese don. Ya, bien, bien, Francisco. ¿Qué más pudo hacer José? ¿Qué más crees que le hizo a esta mujer para castigarle? Si le hizo enojar mucho. Pues le quitaría ese don y también no sé, solo pienso que le quitaría ese don. Ya, muy bien. Entonces, ninguno de los dos acertó. ¿Saben por qué? Porque Atenea no le quitó el don a la mujer, sino le castigó de una forma más drástica. Quiso ser más fúrica, más enérgica con ella. Y le dijo, bueno, ¿te gusta tejer? Chévere, vas a seguir tejiendo de aquí en adelante toda tu vida. Y a la mujer la convirtió en una araña. Y por eso las arañas tejen siempre que necesitan hacer algo. Para moverse, ¿se han visto que las arañas tejen? Ah, sí, con su telaraña. Exactamente. Entonces, este mito es el de cómo se originaron las arañas. ¿Sí sabían ese mito? De cómo se originaron las arañas. ¿Sí sabían? No, yo no sabía. yo tampoco. Ya, muy bien. Ahora ya lo saben. Entonces, esto sucedió con esta mujer. Fue castigada y le convirtieron en una araña y ahora toda su vida pasa tejiendo. Entonces, cada vez que ven una arañita ya saben de dónde vienen las arañas, gracias a este mito. Ahora vamos a trabajar con la segunda frasecita de acá, ¿ya? La que está en verde, amarillo, dependiendo cómo lo vean. Francisco, ¿puedes leer esta frase, por favor? Ya, la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Ah, qué chévere, chévere la frase. A ver, Francisco, ¿qué piensas acerca de la frase? ¿Será verdad? ¿Será mentira?
Ah, la persona que escribió esto, eh, esta, Estaba loca. a ver, la lectura está a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Creo que está bien. La frase está bien. Es que no sé, en un aspecto sí y en un aspecto no. Ya, muy bien. A ver, José, ¿qué te parece a ti la frase? Pues yo digo que está mal escrita porque la lectura no le da ejercicio al cuerpo, sino a la mente. O sea, la lectura es lo que le da ejercicio al cerebro para que podamos pensar mejor lo que vayamos a decir, no al cuerpo. Exacto, José, muy bien. Entonces, mientras más vamos leyendo, vamos ejercitando nuestra mente. Sí les han dicho a sus profes de lengua que cuando vamos leyendo, nuestra ortografía también mejora. Es decir, ya no escribimos tan feo, sino va mejorando nuestra escritura. ¿Sí les han dicho eso? Sí, mis profes sí me han dicho eso. Exacto, muy bien. Entonces, los profes están en la verdad, porque mientras más leamos, más palabras vamos a conocer. Entonces, hablamos mejor, leemos mejor y escribimos mejor. Estas tres cosas siempre van de la mano. El hablar, el escuchar y el escribir. También el leer. Listo. Ahora sí, verán. Saben que al principio de este taller me gustaría hacerles saber algo a ustedes. Todos nosotros tenemos una lista enorme de amigos. Cada uno de ustedes tiene amigos, familiares, vecinos, etcétera, que leen. ¿Qué pasa en su experiencia personal? Yo tengo una familia. A mi familia no le gusta leer, pero sí leen. Verán, por ejemplo, para responder un mensaje del celular, nosotros estamos obligados a leer, porque no respondemos con un simple sí o un simple no cuando no sabemos de lo que nos están hablando. Entonces, mi familia sí lee los mensajes del celular, las instrucciones para jugar, pero no leen cuentos, no leen el periódico, no leen libros. Entonces, esa es mi experiencia con mi familia. A mi familia no le gusta leer. Ya vamos a ver luego el por qué. A ver, cuéntame, José, ¿cuál es la experiencia con tu familia? Pues a ninguno de los tres a ninguno nos gustaba leer, pero yo me acuerdo que un día yo había visto la película de El diario de Greg, y entonces yo vi que también estaban los libros y me decidí comprar y le dije a mi mamá, mamá, por favor, cómprame el primer libro de toda la serie de libros que hay. Y ella me dijo, bueno, te lo voy a comprar. Y empecé a leer y ahí me empezó a gustar la lectura. Y hasta ahorita solo tengo hasta el tercer cuento de esa serie y mi hermano también algunas veces me pide, oye José, ¿me puedes prestar tus cuentos para leer? Y yo le digo, sí, claro, agárralos, pero me los devuelves cuando termines. Y así, y también mi mamá desde pequeña que leía porque tiene muchos libros, o sea, de cocina, de aventuras, o sea, tiene todo tipo de libros mi mamá. Ah, qué chévere, José, que a tu familia sí les guste leer, porque en realidad al final de nuestra vida muchos formaremos una biblioteca con la cantidad de libros que hemos acumulado, porque en la escuelita nos hacen comprar libros para leer, en el colegio compramos libros para leer, en la universidad sigue habiendo libros para leer, solo que ya son más perfeccionados. Ahora, Francisco, cuéntanos cuál es tu experiencia con tu familia. ¿Todos leen? ¿Alguien lee? ¿Solo tú lees? ¿Qué pasa? Mi mamá me ha comprado desde chiquito los libros. Mi familia a veces lee, a veces no lee. A veces lee, a veces no lee. No lee. Oh, ¿Me escucha, profe? ya, ahí sí te escucho. Entonces me estabas diciendo que a veces no leen, en general. Mi familia sí lee, pero lee como 2 veces a la semana. Sí lee mucho, pero no tanto.
Ah, ya, qué chévere, muy bien. Ahora verán, les voy a dar un dato bien interesante. ¿Ustedes sabían que la lectura es un hábito? Y un hábito es similar a lavarse los dientes, a lavarse la cara, a peinarse todos los días. Incluso el ponerse zapatos es un hábito. Y lo mismo pasa con la lectura. Mientras nosotros vayamos haciéndolo de forma paulatina todos los días, nuestro mismo cuerpo será quien nos pida que leamos. Por ejemplo, hace algunos meses yo me propuse una estrategia. Verán, dije, voy a escoger uno de los libros que tenía ahí en el librero y saqué el libro más grande que tenía. Y dije, a partir de ahora voy a leer 20 minutos antes de dormirme. Y sacaba el libro, lo había puesto sobre mi cama, al lado de una mesita de mi cama. Entonces, 20 minutos antes de dormir, leía el librito, las hojas que alcanzara a leer, y luego me dormía. Hasta que llegó un momento en el que por varias razones no pude estar en la casa y necesitaba leer para poder dormir. Entonces ya era parte de un hábito en mi casa. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el mismo ejercicio? Escojan uno de los libros que tengan en el librero, por ejemplo, de su mami, de su papi, el que más les llame la atención por el título. Y cuando lo escojan, hagan lo mismo que yo. Lean 20 minutos, en cualquier momento del día. Si pueden leer en la mañana, en la mañana. Si es en la tarde, lean en la tarde. Y si es en la noche, que sea en la noche. Pero les recomiendo que sea a una misma hora. Por ejemplo, si yo digo que voy a leer a las 8 de la noche, leo todos los días a las 8 de la noche. ¿Qué les parece la idea? ¿Será posible o será imposible? Pues sí, yo creo que sería posible. Exacto, muy bien. Es posible. Francisco, también es posible porque solamente vamos a crear un hábito en nosotros. Ahora sí verán. Les voy a contar algo. Como les estaba diciendo y pueden ver en estas imágenes, todo el mundo lee, porque es mentira cuando alguien nos dice, ay, mira, a esta familia no le gusta leer. Entonces, ese día cuando pase eso y nosotros escuchemos esa frase, les vamos a decir, bueno, no me mienta, porque todos estamos obligados a leer. Leemos el celular, para poder responder un mensaje, leemos el celular. O ustedes conocen una persona que no lea antes de responder un mensaje. ¿O será que todos leemos para responder el mensaje? ¿Qué será? ¿Todos leemos o respondemos a lo que Sí, todos leemos en los mensajes, ya, también leemos en la televisión los subtítulos, está? también leemos libros en el celular. Yo he leído libros en el celular. Ah, qué chévere que tengas libros en el celular, porque yo te cuento que yo tengo unos alumnos bastante grandes, que lo único que leen en el celular es el Facebook, el Instagram, las publicaciones de la amiga, los estados del WhatsApp. Eso leen. Entonces, el leer nos sigue toda la vida. Todo el tiempo estamos leyendo. Así que la próxima vez que nos diga, mira, a él no le gusta leer, es mentira. Él sí lee. Es solo que él lee algo que no debería leer, porque deberíamos leer otro tipo de cosas. Aparte de leer el celular, también leemos las publicaciones que vemos. Por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle y encontramos un anuncio, un rótulo grandote con letras de colores, nos llama la atención, ¿verdad? ¿O no les llamaría la atención? Pues a mí más que todo no me llama la atención, pero a la que sí le llama la atención es a mi mamá, porque siempre que vamos caminando por ahí y encuentra ahí como un cartel o algo, se queda ahí leyéndolo para ver si tiene información importante y de ahí seguimos caminando. Exacto, muy bien, qué chévere. Entonces pasa que a veces nos llama la atención el color del anuncio, las letras del anuncio, o quizás salimos de la casa y alguien nos pegó una nota en la refrigeradora. Entonces estamos obligados a leer, así que todos leemos. Saben que hoy vamos a hacer un ejercicio porque cada que leemos debemos hacer tres cosas. Debemos pensar qué hay antes de la lectura, qué hay en la lectura y qué hay luego de la lectura. Por ejemplo, si yo les digo que el libro que vamos a leer, el cuento que vamos a leer hoy se llama El dinosaurio, ¿de qué crees que se pueda tratar, Francisco, el cuento? ¿De qué será? Si el título Era de los dinosaurios, de la era de los dinosaurios, o de un dinosaurio, o de... puede ser de muchas cosas, de aventura, de muchas cosas. Exacto, puede ser de varios temas, por ejemplo, la aventura. Y tú, José, ¿qué crees si yo te digo que hoy vamos a leer el cuento del dinosaurio? ¿De qué será este cuento? ¿De qué se tratará? Pues
Yo, la verdad, cuando leo los títulos de los cuentos, a mí no me llama la atención, sino que yo voy a la parte de atrás del cuento y ahí aparece como un pequeño resumen y ahí sí me interesa. O sea, digamos, si usted me dice que vamos a leer el cuento del dinosaurio, yo le daría la vuelta y digamos que dice algo así. El dinosaurio Pepe iba caminando y se encontró con una persona y tal y tal. Y entonces yo siempre que veo los títulos no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es la parte de atrás. Ah, ya, muy bien, José. Entonces eres bien precavido. No compres un libro por el título ni la portada, lo compras por el resumen que tiene. Y esa es la primera frase de un lector. No hay que juzgar al libro por la portada, sino por el contenido que tiene, porque quizá yo encuentro una linda obra, un lindo cuento, y no tiene una portada bonita y ya no lo compré. Pero me olvidé del contenido. Ahora, lo que acabamos de hacer ahorita, de proponer temas en base al título del cuento, se llaman estrategias de prelectura. Lo hicimos antes de leer el cuento. Entonces es algo que ustedes deben hacer siempre que vayan a leer, sea cual sea el texto que vayan a leer, sea una noticia, sea una novela, sea un cuento, sea lo que sea. Ustedes deben leer primero el título del cuento y imaginar de qué se puede tratar. Porque si a mí me dicen que el cuento se llama El dinosaurio, quizá yo me imagino un dinosaurio que sufre mucho y al final es feliz, como en el cuento de la Cenicienta, pero quizá no sea algo así. Entonces, es aquí cuando empiezan mis expectativas sobre el cuento. Y yo digo, bueno, chévere, el dinosaurio es una historia sobre dinosaurios. Muy bien. Luego vamos a proceder a leer, es decir, vamos a abrir el texto, vamos a abrir el librito o el documento que tengamos, como en el celular, en el caso de Francisco, que lee en su celular, y vamos a leer el cuentito. Ahora, les doy un dato súper interesante. El primer cuento que vamos a leer es el cuento más corto del mundo. Entonces, vamos a leerlo, ¿ya? Es el más corto del mundo. Está aquí. Este es todo el cuento. ¿Lo puedes leer, José, por favor? El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ya, muy bien. Entonces, recuerden que cuando vamos a hacer lectura en voz alta, tenemos que tomar en cuenta los signos de puntuación. Y aquí tenemos una coma chiquita. Esta coma indica que hay que hacer un stop. Entonces, originalmente deberíamos leer de la siguiente forma. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué les pareció el cuento? Francisco, ¿qué te pareció el cuento? Muy cortito. ¿Demasiado corto? Corto, pero sería como una página de un cuento de 5 años. Ya, bien, ya podría ser un cuento para un niño de 5 años. Bien, chévere, Francisco, buena idea. José, ¿qué te pareció a ti el cuento? Pues ni más ni menos, o sea, sí, como dijo Francisco, este sería un cuento como para un niño de 5 o 4 años. Ya, muy bien. Y yo les cuento que no es un cuento para un niño de 4 años porque no lo podría entender. Es un cuento para jóvenes. ¿Por qué es un cuento para jóvenes? Porque el cuento se puede completar de acuerdo a lo que ustedes crean. Por ejemplo, yo voy a hacer mi ejercicio, ya, yo voy a hacer el ejemplo. Este va a ser el inicio del cuento. Ahora yo voy a dejar volar mi imaginación y voy a completar este cuento. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Eso quiere decir que yo voy a empezar otra vez. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aquel joven había tomado un largo viaje en una máquina de tiempo y había visitado el tiempo de la prehistoria. Pasó toda la noche soñando en ese lugar y sentía como si fuera real, pero lastimosamente despertó y lo único que le quedó fue su oso de peluche en forma de dinosaurio. ¿Qué tal mi cuento? Lindo. Ya. Sí, está chévere. Ya, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con ustedes, ¿ya? Entonces, primero Francisco, lees desde el inicio de aquí, vas a leerlo y luego tú dejas volar tu imaginación, te imaginas lo que sea y vas completando el cuento para que nos cuentes un Ya. poquito el mío. Dale, Francisco. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Su dueño despertó, ah,
despertó a su gatito. Se fue a Estados Unidos y se fue a Disney con el dinosaurio, viajó, se fue por todo el mundo y regresó a su país. Chévere, Francisco. Entonces mi cuento era un poco más de realidad, el tuyo es mucha más fantasía. Muy bien. Y ahora vamos con José. José, te toca tu cuento. A ver, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Su dueño despertó y se fue a trabajar, pues pasó todo el día trabajando y llegó en la madrugada. Volvió a dormir y volvió a despertar, y cada día parecía ser lo mismo, hasta que un día el señor despertó de verdad y se dio cuenta que no estaba yendo a trabajar, sino que estaba acostado en su cama durmiendo con su dinosaurio de peluche. Ya, chévere, José, que quedó súper chévere la historia. Entonces, ustedes pueden ver que todo lo que nosotros podamos crear es parte de un libro. ¿Qué tal si de aquí en algunos años alguno de los tres puede ser escritor? Entonces, esa es la parte chévere de la lectura. Siempre nos deja imaginar algo más, porque a veces es difícil imaginar con las películas, porque las películas lo hacen todo por nosotros. Por ejemplo, ahí sí se pueden ver animales hablando, se puede ver muchas cosas que son fantásticas. Por ejemplo, hay ciertas películas en las que los animales conversan entre ellos, gente que habla con animales, extraterrestres, etc. Entonces, las películas ya hacen la parte de la imaginación por nosotros. Lo más chévere es leer un libro y que nosotros dejemos que nuestra imaginación vuele y que se complete la historia o que la imaginemos. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Necesito que los dos cierren sus ojitos y escuchen la historia que les voy a contar y la vayan imaginando. Luego me dicen qué les pareció. Van a imaginar la siguiente historia. Érase una vez una niña que se encontraba en un gran jardín de flores. Estaba rodeada por flores de todos los colores, amarillas, rojas e inclusive algunas azules. Pero de lo que no se había dado cuenta era de que estaba sola. No había nadie, absolutamente nadie a su alrededor. Lo único que podía ver eran flores. Aquella niña se desesperó tanto que empezó a arrancarlas sin cuidado, hasta que terminó con todas ellas. Y lo único que quedó en el jardín fueron los pétalos ya marchitos. ¿Qué tal? ¿Se imaginaron el jardín? ¿Se imaginaron a la chica, a la niña? ¿O no? Sí. Sí, Sí. ¿Cómo te imaginaste a la niña, José? pues yo me imaginaba a la niña ahí todo happy, sin distracciones, solo concentrándose en el jardín y viendo las flores, hasta que luego se dio cuenta que solo estaba ella y el jardín, y empezó a arrancar con cuidado todas las flores para arrancar sus pétalos. No sé por qué motivo lo haría, pero lo hizo, y como usted dijo, luego quedó el jardín con todos los pétalos marchitados y la niña yéndose a su casa. ¿Y cómo te imaginaste a la niña al final? ¿Muy feliz o muy triste? Pues yo me la imaginé, al final me la imaginé triste porque se dio cuenta que no había nadie con ella, y hubiera sido mejor para que ella no marchitara las flores que hubiera estado en compañía de alguien. Exacto, muy bien. ¿Y tú, Francisco, cómo te imaginaste a la niña al final? ¿Muy contenta, muy triste? ¿Cómo te imaginaste al final? Ah, seria, enojada, un poco triste. Enojada, muy bien. Por eso había arrancado todo, porque estaba enojada. Muy bien. Entonces, el ejercicio que hicimos ahorita los tres nos sirvió para darnos cuenta de que siempre que leemos un libro, sin importar el que sea, todos lo entendemos de una forma distinta. Por ejemplo, si yo leo el cuento de la Caperucita, yo entiendo el cuento de la Caperucita a mi manera. Pero si yo le leo el cuento de la Caperucita a mi mamá lo entiende de otra forma. Todos entendemos un libro de distintas formas.
Y vamos a terminar nuestro taller del día de hoy, que espero que les haya gustado, con un ejercicio. Verán, vamos a leer un cuentito. Y el cuentito es bastante corto, ¿ya? Pero es bastante interesante. Ya van a ver por qué digo que es interesante. A ver. Vamos a verlo por aquí. Listo. ¿Lo ven? Se llama, el cuento que vamos a leer se llama El árbol que perdió su infancia. ¿Qué tal? ¿De qué creen que se trata sin leer? Francisco, ¿de qué tratará? Que no, no respetaba a sus papás, no jugaba, era solitario y creció y perdió su infancia. Bien, Francisco. Entonces, de acuerdo a tu teoría, el cuento se trata de un niño. Muy bien, vamos, José. ¿De qué se trata el cuento si dice el árbol que perdió su infancia? Pues del título yo pensaría que el cuento se trataría de un árbol que, digamos, nunca salía a jugar y nunca se divertía. Tenía muchas discusiones con sus padres y al final cuando creció se dio cuenta que de niño nunca tuvo infancia y por eso la perdió. Ya, muy bien, chévere. Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a hacer un ejercicio de lectura, ¿ya? Yo inicio. Yo hago la primera parte de aquí. Luego vas tú, Francisco, con esta de aquí y termina José. Listo. El árbol que perdió su infancia. Pinto era un pino de Oregón que desde pequeño soñaba con ser grande. Su especie llegaba a alcanzar los 60 metros. Le habían dicho que la vista desde las grandes alturas era maravillosa. Le toca a Francisco. Sus amigos le mostraban distintas bellezas de la naturaleza, desde que pequeñas plantas, flores, insectos, grandes animales y hasta personas, pero no les prestaba atención, iba creyendo y, y siempre sucedía lo mismo. Lo único que le interesaba era una gran altura. Bien, Francisco. Dale, José. Cuando creció, confirmó que el panorama desde tan alto era espectacular. En las conversaciones con sus amigos, escuchaba cosas muy extrañas para él. Hablaban de chicos jugando a la pelota, de perros corriendo, de abejas que se posaban sobre las flores y cantidades de comentarios sobre seres que no llegaba a distinguir desde allá arriba. Yo voy a hacer el final. Pero ya no pudo bajar para conocerlos. Se los había perdido mientras esperaba llegar bien alto. ¿Qué creen? ¿Qué enseñanza hay detrás de este cuentito que leímos los tres? A mí me parece que este cuento nos enseña de que no hay que desear mucho crecer, porque cuando crecemos rápido no disfrutamos de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Tú qué crees, José? Pues yo pienso que este cuento nos deja el mensaje de no desear tan rápido crecer porque sería así como que ya quiero poder crecer y cuando eres grande fue como que pediste muy rápido crecer y creciste tan rápido que no te acuerdas o perdiste tu infancia por desear mal haber crecido y por eso es que este árbol perdió su infancia. Muy bien, José. ¿Y tú qué crees, Francisco? ¿Qué enseñanza te dejó el cuento a ti? Que el árbol
no le gustaba como era, que era chiquitito y él quería ser grande. Exacto, muy bien, muy chévere. Entonces, todos los cuentos que leamos de ahora en adelante van a tener siempre un mensaje. A medida de que vayamos avanzando en nuestros talleres, vamos a ver muchas cosas más interesantes. No solo vamos a leer cuentos, sino textos más grandes como una historia más real, un poco de ficción, algo de algún héroe, porque a todos nos gustan mucho los superhéroes. Entonces, los superhéroes también están presentes no solo en las películas, sino también en los libros, que es lo que los hace atrayentes. Entonces, olvídense de que los libros siempre tratan de alguien aburrido que no tiene nada más que hacer. Detrás de los libros hay unas historias fantásticas. Por ejemplo, la semana que viene vamos a leer un cuentito sobre un ser que tenía ciertos poderes medios mágicos por ahí escondidos, pero que le ha sido dado por los demás. Entonces vamos a leer un cuentito similar a él. Ahora sí, díganme qué tal les pareció el taller. Francisco. Estaba muy bueno. Nos ayudó mucho a saber más de leer, de, de muchas cosas, Ya, muy bien, Francisco. de la lectura. ¿Qué tal? Pues a mí me gustó este taller porque usted con esta clase nos enseñó bastantes cosas que por mi cuenta yo no sabía y así podremos seguir haciendo por todas las clases que vayamos haciendo cada semana. Exacto, muy bien, entonces. Para la siguiente semana, entonces, antes de empezar nuestro taller, van a tener una hojita en blanco y un lapicito a su mano, ¿ya? Para poder Ya, trabajar en otras actividades. Y nos vemos ya, la próxima semana. Cuídense mucho, ¿ya? Un ya. abrazo. Profe. Chao, chicos. Chao, 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 profe, profe. que le vaya bien. A ustedes. Que le vaya bien, profe. Igual, chicos.